¿Qué les parece si damos gracias hoy porque tenemos un Padre maravilloso? Este es el Día de los Padres, pero vamos a felicitar a todos los papás y a conocer a nuestro papá mejor en este día. Así que vamos a dar gracias. Padre Santo, gracias por concedernos el no ser huérfanos, sino ser tus hijos. Gracias porque eres un Padre perfecto, un Padre bueno, un Padre eterno que nunca se acaba, un Padre fiel que estás cumpliendo tu promesa en nuestras vidas constantemente. Y en este día queremos disfrutarte, conocerte más, escucharte, recibir tu corazón, recibirte a ti y venir a ser uno contigo. Gracias por lo que hoy vas a hablar a cada corazón, por la fe que nos estás ministrando constantemente y que aumentarás en este día en nosotros por medio de la revelación de tu palabra. Gracias por cada persona presente, por los que vienen y por los que verán este video por los diferentes medios, en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso es el hecho de que ninguno de nosotros ha quedado huérfano. Y esas son las palabras que Dios ha puesto en mi corazón para iniciar en este día, porque Jesús las habló, Juan capítulo 14, y a nosotros nos interesa mucho y nos conviene comprender de qué estaba hablando Jesús y cómo se vive lo que Él nos dijo, ¿no? Entonces, vamos en este día a pensar en esas palabras. No les dejaré huérfanos, aún un poco y vendré a vosotros. Son las palabras como están en el texto de la Escritura. Ahora vamos a... el entendimiento convencional de estas palabras es que Jesús hablaba de su retorno a la tierra de manera física. Pero todo lo que él estaba hablando en Juan 14 no se refería a su retorno a la tierra, sino a su entrada a residir en nosotros. Tú puedes ver que vez tras vez tras vez, Jesús habla y dice, en el mismo capítulo, él habla del Consolador, él habla de lo que va a suceder cuando el Consolador venga a vivir en nosotros. Él habla extensivamente de que si guardamos su palabra, él dice, aquel que guarda mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Entonces, allí empieza este asunto de no os dejaré huérfanos, de no te vas a quedar huérfano o huérfana. Porque lo que la adopción hace es quita la soledad del corazón y te transforma en habitación de Dios. Y lo hermoso de eso es que Dios no viene a tu vida para gobernarte, para subyugarte, para espiarte, para acusarte, para juzgarte, sino que viene a tu vida para bendecirte. Y bendición es una palabra muy importante en el lenguaje divino, porque quiere decir que Él se compromete contigo a hacer por ti todo lo que Él es capaz de hacer, a darte todo lo que Él tiene. ¿Sí?
Entonces, si tienes esta garantía de parte de Dios, pues lo importantísimo es saber vivirlo. Y empieza con este asunto de no te dejaré huérfano. Así que vamos a platicar sobre esto unos minutos. Vamos a entender cómo se cumple, cómo lo vivimos, y luego escuchar los comentarios y testimonios de cómo estamos viviendo esto con Dios. Una de las cosas que todo ser humano tiene es una orfandad espiritual. Sí, puedes tener tu papá y tu mamá en la tierra, pero sentirte solo o vacío adentro. Y por supuesto que eso se agudiza cuando uno o ambos de tus padres parten de esta tierra. Y entonces la orfandad se hace más cruda porque esos personajes que han sido parte de tu vida ya no están. Pero lo maravilloso de Dios es que Él sabe que estén o no tus papás en la tierra, ese vacío existe a menos que Él te adopte. Sí, y es muy importante, la palabra de Dios siempre es precisa, es exacta, nunca confunde los términos. Y cuando Jesús dice, no los dejaré huérfanos, no está hablando de, no los voy a dejar abandonados, no los voy a dejar solos, porque, por ejemplo, si le estaba hablando a sus amigos, pues no les dejaría huérfanos, ¿verdad? Porque huérfanos, un huérfano solamente ocurre cuando los padres mueren. De otra forma, no eres huérfano. Pero el término es tan preciso porque este es el problema humano. Es una orfandad en el espíritu. Y Jesús, hablando en Juan 14, es donde Él empieza a preparar a los discípulos para lo que viene. Y lo que viene en ese momento era que lo iban a tomar preso, que lo iban a condenar, que iba a morir y que iba a resucitar. O sea que todo el propósito por el cual Él vino a la tierra estaba ya llegando a su culminación. Y es maravilloso entender, para ellos era un motivo de tristeza que Él se fuera de ellos. Y Él les dice, es que no los voy a dejar huérfanos, sino que ahorita están huérfanos, por eso temen la soledad. Y temen que yo me vaya, pero cuando en lugar de ser huérfanos se vuelvan casa de Dios y sean hechos hijos de Dios, entonces esa posibilidad de orfandad va a quedar eliminada eternamente. Y esto es lo que la adopción divina es. ¿Sí? Erradica la orfandad eternamente. Porque ahora, al recibir la adopción y permitirle a Dios venir a habitar en ti, en tu espíritu, ahora ya no hay manera que te quedes huérfano, que vivas vacío, que tengas, o sea, un riesgo de perder, de perderte, de perder su presencia. Nada de eso. Es posible ya. Y esto debe ser un motivo de mucho gozo. Para mí lo es. Saberme casa de Dios eternamente. ¿Te das cuenta? Entender que
un día yo voy a dejar este cuerpo, voy a dejar de estar en esta tierra, pero en mi espíritu no cambia nada. ¿Sí? No voy a estar en el quién sabe para dónde me toque, ¿no? Si me voy al cielo, me voy al infierno, me voy al purgatorio, me voy algunos piensan que las almas andan penando, ¿no? Nada de eso. Ya estoy donde necesito estar. Estoy en la presencia de mi Padre, juntamente con Jesús, estoy en Cristo. De acuerdo a Efesios el capítulo 1 y 2, sentado en los lugares celestiales juntamente con Jesús, a la diestra ¿de quién? Del Padre. Repetimos, hoy felicitamos a todos los papás, pero vamos a hablar de nuestro papá. Sí, un papá que nunca termina, nunca muere, no envejece, no se debilita, no se enferma, sino que vive y permanece para siempre. Entonces, entender esto y empezar a relacionarte contigo mismo y con Abba, que es mi papá, tu papá, y permitirle a Él desarraigar toda orfandad de tu corazón. Es un proceso importantísimo, poderosísimo, maravilloso. Bueno, ¿qué sucede con los padres que han partido? En mi caso y el de mis hermanos que están presentes, pues son ambos padres que han partido. ¿Seguimos huérfanos? No si le permites a Dios quitar la orfandad de tu corazón. Y su partida se convierte en un motivo de gozo porque ellos están en la presencia del mismo papá. En la presencia en la que yo vivo está mi papá, está mi mamá, disfrutándole. Entonces, tengo una enorme esperanza de poder convivir con mis papás otra vez. Y sé que eso está prometido y va a suceder, pero no hay orfandad. No tengo que vivir siendo huérfano. Así que a cada uno nos interesa esto. Sabernos hijos extermina la orfandad del corazón y nos introduce a la vida eterna. ¿Sí? En la vida eterna no opera muerte. No tiene poder la muerte de ninguna índole sobre nosotros. No somos sujetos a ella, no somos esclavos de pecado, no hay condenación para nosotros si estamos en Cristo y andamos en el Espíritu en lugar de en la carne, etcétera, etcétera. Entonces, ¿te das cuenta? La adopción, la salvación, la transformación, todo es lo mismo. Se ocupa de exterminar todo lo que en nosotros operó para destrucción. Ahora, estas son las obras de Dios. Y cuando Jesús dijo, no les dejaré huérfanos aún un poco y vendré a ustedes para que donde yo estoy ustedes también estén, pues Jesús está hablando de no solamente de un futuro después de la tierra, sino de un presente. Donde tú estés, allí voy a estar. Entonces, ¿de qué se trata eso? Pues, ¿dónde está Jesús viviendo ahora? En tu espíritu. ¿Dónde está el Padre viviendo ahora? En tu espíritu, si le has recibido como papá.
¿Y dónde está el Espíritu Santo viviendo ahora? En tu espíritu. Así que donde Jesús está, ahí estás tú también, porque ¿dónde estás tú? En tu espíritu. ¿Te das cuenta? Y esto es lo que tenemos que aprender a vivir aquí. Es la existencia más maravillosa que podamos disfrutar y que rebasa todos los conceptos de utopía y de lo demás. Nada que ver con el hecho de que aquí en la tierra, en medio de todo el caos humano, tú puedas tener comunión, ser uno con Dios. Y por lo tanto, no ser huérfano o huérfana. ¿Sí? Repito, para los que se acaban de añadir, todo ser humano, vivan o no sus padres, estén con él o ella o no, tiene un vacío adentro que nadie puede llenar excepto Dios. Y ese estado de ser es la orfandad del Espíritu. Y Jesús dice, Juan capítulo 14, que Él va a transformar ese estado de ser. Y estamos entendiendo cómo lo hace. Entonces, ¿te das cuenta del enorme cambio que eso representa? Vacío, oscuro, inseguro, etcétera, en el estado humano, habitado por Dios, eternamente bajo pacto garantizado por Él. Para que tú puedas aprender a dejar que Él te ame, aprender a ser transparente con Él, aprender a vivir la invitación constante que Él te hace de ser hecho su hijo o su hija, aprender a dejar que Él te transforme en la semejanza de Jesús y en ese hacer tú puedas disfrutar eternamente todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, porque nada te ha sido negado. Pero todo empieza con el que tú le permitas habitarte. Y que una vez que le abras la puerta, no le tengas allí en la puerta nada más, ¿verdad? Porque muchas veces le hemos dejado entrar, pero no lo dejamos hacer nada. Queremos seguir nosotros haciendo todo, queremos seguir echándole ganas, queremos seguir en nuestros esfuerzos, queremos seguir ganándonos su bendición, su bondad, su perdón, todo lo queremos a la humana, ¿no? En lugar de entrar a su reposo y entrar a su fe y venir a creerle y a recibir y comprobar, oye, de veras sí me amas, de veras estás viviendo en mí, de veras cumples lo que dices, eres fiel, de veras te puedo creer, de veras puedo empezar a soltarme en ti. Las evidencias de la orfandad es el estrés, es el temor, es la soledad, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay paz. Esa persona no tiene paz, no vive la paz de Dios. ¿Qué es la paz? Es el poder divino que te une a Dios. Entonces, fuera de paz, pues se manifiestan todas las cosas que son comunes a todos los seres humanos. Pero
Mi amado hermano y hermana y todos amigos que escuchan esto, que no saben de la adopción todavía, hoy, en el Día de los Padres, queremos decirte, Dios quiere que le recibas como papá, que le permitas quitar tu orfandad, que le permitas llenarte de la vida que Él disfruta. Si tú dices, es que yo he creído en Cristo en muchos años y desde niño o niña cantaba que Cristo vive en mi corazón. Hay tantas canciones, ¿no?, que lo dicen así. Ahorita estoy pensando en una que dice, Cristo vive en mi corazón y no me falta nada o algo así. Pero, ¿qué pasa si le abro la puerta? Jesús entra porque le he invitado a entrar. Y luego lo tengo en la puerta o le digo, pásate, siéntate aquí. Y lo tengo en la silla, ¿no? Y no dejo que Él haga lo que Él hace. Personas preguntan a veces, pero si yo ya invité a Jesús, ya le dije que venga a vivir en mí, entonces ¿por qué todavía me siento solo? ¿Por qué todavía padezco soledad? Considera el asunto. Le dije que venga a vivir en mí, pero lo invito a vivir conmigo. Lo incluyo en todo lo que vivo. Por ejemplo, la nostalgia, ¿no?, que nos conduce a la soledad y en los peores casos a depresión y sus consecuencias. Cuando empieza eso a operar a la humana en tu ser, empiezas a añorar, empiezas a lamentar, empiezas a vivir esos procesos que te llevan y te arrastran y te hunden y te matan. ¿Qué tal que aprendes a invitar a Jesús ahí? Y en lugar de, híjole, si eso no hubiera pasado, ¿cómo fuera mi vida? Fíjate la diferencia. A decir, Padre, gracias, porque aunque eso pasó, tú te has comprometido a transformarlo en bendición. Y quiero ahora esa bendición que tú me prometiste. Ya no quiero que esta memoria sea un gancho que me arrastre que me mortifique, que me mate, que me dañe. Quiero que sea una conexión a ti. Quiero que vivifiques esta parte de mi existencia. Muchos tenemos asuntos con Dios en el aspecto de que nos han sucedido cosas malas, que Él no impidió. Y decimos, ¿dónde estabas? ¿Qué te hice para que yo mereciera eso? Etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo. Sí, mientras eso esté en ti, allí está operando esa orfandad humana. Allí no hay papá. Allí no está Él operando. Allí no está su marca. Allí no está su presencia, su vida. Entonces, es tu elección y mi elección. Tú no puedes elegir por mí, yo no puedo elegir por ti. Cada uno tenemos que aprender a invitarle allí. ¿Te das cuenta? A unirnos a Él allí, decir, Padre, gracias, porque tu promesa, yo no he entendido esta situación. Puedes ser completamente transparente con Él, decirle, yo te he culpado y he dudado de tu justicia, lo que sea. Me he enojado contigo porque me dejaste vivir esas cosas.
pero ahora estoy viniendo a fe. Y tú dices que eres fiel y te estoy dando crédito por eso, lo que sea. El Espíritu Santo, cuando tú eliges empezar a caminar en lo que Dios te habla, el Espíritu Santo siempre te va a ayudar a orar correctamente, a orar en fe, a hablar en fe, porque Él te va a ayudar. Ese es su trabajo y Él no falla. Entonces tú vas a poder traer esos asuntos a Dios y decir, ya no quiero que estos eventos que viví sigan marcados con injusticia, con pecado, con dolor, con lo que sea. Ahora quiero que lleven la marca de tu gloria, Padre. Y te estoy invitando a que entres a estos lugares y quites toda orfandad de mí. Invitar a Dios a vivir en ti es maravilloso, es importantísimo, es un paso necesario. Pero es solo el inicio. Invitarle a que Él se involucre y haga y cumpla su promesa en todo lo que eres. Allí es donde está lo bueno, lo mejor. Para que le conozcas en esas cosas y para que tu vida sea hechura suya. ¿Sí? Y no haya dos de ti, sino nada más uno. La creación maravillosa de Dios. Para que nada se quede volando, es preciso repetir y explicar que todos hemos nacido bajo el yugo de la herencia adámica. La genética humana que no solamente se limita a lo biológico, sino que también conlleva lo espiritual. Romanos 5:12 dice, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces ahí puedes ver que un linaje le da a los demás lo que ellos viven. Primera de Pedro 1 dice que el Espíritu Santo ahí explica que de nuestros padres recibimos una vana manera de vivir. O sea, una existencia vacía, huérfana. Y todo eso sería terrible si no existiera la intervención de parte de Dios a favor de todos. Este es el mensaje maravilloso, es que esto no excluye a ningún ser humano. No importa quién sea esa persona, no importa qué haya vivido, no importa qué le hayan hecho y no importa qué cosa haya hecho. El propósito y la promesa de Dios abarca a todos. Y ya hemos compartido que la idea de Dios de cómo esto llegue a todos es hacer de cada uno de nosotros una invitación viva. ¿Cómo? Pues conforme yo le permito transformarme, Él quita la orfandad de mí, me llena de Él, me hace amor como Él es, me hace paz como Él es, etcétera, etcétera. Entonces me hace un río, una fuente, un manantial que fluye hacia las vidas de los que reciban lo que Dios quiere darles a través de mí. ¿Para qué? ¿Para que ellos me sigan a mí? No. Para que ellos reciban la invitación que Dios les hace. De decirle, déjame adoptarte. Déjame hacer contigo lo que estoy haciendo con él, lo que estoy haciendo con ella. Esto es para ti también.
No es por obras, no se trata de que te esfuerces y esto y aquello, es por gracia y es gratuito. Entonces tu vida cuenta para muchos. Es terrible cuando personas decimos yo creo en Cristo y los demás nos ven y dicen yo no quiero estar como tú estás. Pero es maravilloso, hace unas semanas estuvimos en uno de estos ágapes el testimonio de una dama que vino con su familia en la ciudad de Puebla a dar gracias a Dios y a darnos testimonio del proceso que ella vivió con un tumor canceroso inoperable. Es una mujer joven, de sus hijos, y no había nada que la ciencia pudiera hacer por ella, pero ella le hizo caso a Dios, le creyó a Dios, se paró allí, fue guiada por Dios de manera asombrosa y toda la gente que iba a verla decía, nosotros íbamos a consolarla y salíamos de allí consolados. Entonces el hecho de que vivas cuestiones físicas, económicas, qué sé yo, no tiene nada que ver con que dejes de ser la invitación. Esta mujer sirvió de invitación en su proceso mientras lo vivió y Dios le ha sanado y está completamente sana, sin cáncer y viviendo una vida maravillosa. Pero mientras estaba viviendo eso, la cosa asombrosa es cómo ella podía continuar siendo esa invitación de parte de Dios a todos. Entonces, hoy es un día especial porque el Espíritu Santo nos invita a que de veras, a que con todo, nos metamos con todo a vivir la adopción de Abba. Y entender que esa adopción tiene que abarcarte completamente. Que de ti depende, si le permites a Él, consumar esa adopción en ti, eliminando todo indicio de orfandad, todo lugar que no tiene su sello, que no expresa su gloria en tu vida, en tu ser, en tu historia, en todo. Porque Él te ha llamado a conocerla. Vivencialmente, Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que, mis amados hermanos, no más huérfanos. No podemos ignorar esta invitación de parte de nuestro Padre. No podemos permitirnos el seguir cargando con asuntos en nuestros corazones, en nuestra historia, que no están transformados por la misericordia y la gracia de Dios. Tenemos que entender la invitación de Dios. Hebreos capítulo 13 dice, corre al trono de la gracia para que obtengas el socorro oportuno. Sí, no te escondas de Dios porque traes esto en el corazón. Es que yo traigo coraje contra Dios en mi corazón. Me han dicho varios, ¿no? Se dan cuenta de lo que traen y lo expresan. Yo, pues ve con Dios y deja que Él te lo quite. Pero ¿cómo le voy a decir que estoy enojado con Él? ¿Tú crees que Él no lo sabe? ¿Crees que para Él va a ser algo, ay, qué bárbaro, y así vienes a hablarme? Él ya lo sabe. Él ya sabe todo lo que piensas. Lo único que Él espera es que su amor nos convenza
y empecemos a ser honestos con Él, a ser transparentes con Él, a confiarle suficiente para hablar verdad con Él. Y es en esa conversación franca que se llama confesión. Esa conversación de fe donde no lo haces ni por culpa, sino lo haces porque le crees. Que le permites a Él limpiarte y llenarte de su vida y empiezas a poder disfrutar libertad y conforme creces en ella empiezas a manifestar la naturaleza de Dios. Y esas cosas que antes eran para tu vergüenza, ahora se vuelven puntos de bendición, no solo para ti, sino para alentar a otros. Si Dios lo pudo hacer conmigo, pues Él también lo quiere hacer contigo. Si Él me ha dado esto, no se le acabó cuando me dio a mí esta porción. Él tiene una porción preparada para ti también. Y lo que voy entendiendo de cómo se recibe y cómo se vive esto, pues te lo comparto. Pero esto tú tienes que caminarlo con Él. Porque esta es la cosa maravillosa, ¿no? Ser hechos hijos ocurre aquí adentro. En cada uno. Somos hechos morada de Dios en el Espíritu. Todo lo demás es fruto de lo que ocurre allí, en tu espíritu, de lo que tú eliges permitirle hacer. Así que esta es la palabra que Dios me da a mí para compartirles en esta mañana, o en este día. Fuera orfandad. Y obviamente nos invita a una vivencia profunda con Él, pero a mí me asombra, me alegra, me maravilla su manera de ser, ¿no? Es un Padre que todo lo tiene previsto, y todo lo que ha previsto, en todo lo que Él ha previsto, Él ha provisto la solución para cada uno. Pues cuando yo llego y le hablo de mis asuntos de orfandad, en lo que sea, muchos, cada uno pasamos por una gama de eventos y etapas en las que vamos enfrentando aspectos, ¿no? A veces es algo económico, ¿por qué a mí no me diste lo que le has dado a otros, ¿no? A veces es de salud, a veces de relaciones, a veces de tantas cosas. Lo que tú estés viviendo hoy es un buen asunto para traerlo a la adopción. Velo de esta manera. ¿Esto que estoy viviendo está adoptado? ¿Cómo sé si está adoptado o no? Dos cosas quizá muy sencillas, pero nos van a ayudar. Número 1. Tengo paz. O sea, ¿cómo sé que tengo paz? Porque descanso. Esto no me altera, no me provoca, no me avergüenza, no me esclaviza, sino que me lleva a descansar en mi Padre, porque lo sé responsable de mí en este particular. Bueno, si estás viviendo eso y puedes permanecer allí, ese asunto está adoptado y va a resultar muy bien, porque Abba no falla. Él permanece fiel. La segunda manera de saber si eso está adoptado es
tengo claridad en la verdad escrita o plasmada en la Escritura, en la que Dios se compromete conmigo en este particular. Otra vez, tengo claridad en dónde en la Escritura Dios se ha comprometido conmigo en este particular. Y he recibido esa palabra y la he tomado y estoy viviendo el cumplimiento de su promesa en mí. Esto es muy importante porque muchos de nosotros no tenemos claridad en que todo, absolutamente todo lo concerniente a nuestras vidas está ya provisto y está pactado. Y por eso la Escritura es el testamento de Dios a sus hijos. Y para que sepas dónde está eso y qué quiere decir lo que dice la Escritura, se te ha dado el Espíritu de verdad para que te guíe a toda verdad. ¿Sí? No dependes de terceros para saber. Hoy yo tengo el privilegio de hablar estas palabras y al rato alguien va a hablar otras cosas, pero el que hace que eso haga clic en tu corazón es el Espíritu Santo. Si estás entendiendo algo de esto el día de hoy, es por el Espíritu Santo que está trabajando en ti, contigo. Y la Escritura dice que Dios no le niega su Espíritu a nadie. La promesa hecha en Joel, capítulo 2, dice: en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. ¿Quién quedó excluido? Nadie. ¿Sí? Entonces, no estás destituto, ¿sí? No tienes carencias. Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no entiendo, es que yo quisiera saber como fulano. No. Eso es orfandad, ¿sí? Porque eso implica que Dios ha hecho diferencia entre ti y alguien más, que a otro le dio más que a ti, que a ti te negó ciertas cosas. Eso no es Abba. No. Ahora, ¿cuánto has recibido de lo que Él te ha dado? Eso es diferente, pero eso ya está en tu terreno. ¿Me entiendes? Alguien ha caminado y recibido más, pues vive más. Pero a ti no se te está negando. Solo tienes que elegir caminar y recibir e ir permitiendo tu transformación, que la adopción se realice en ti. Si la adopción no es un concepto, es una realidad que Dios opera en nosotros. Y conforme lo vives, empiezas a disfrutar de lo mismo que la otra persona que viste que estaba disfrutando de lo que tú querías. De hecho, Dios la pone más fácil. Mira a Jesús. Todo lo que Él es, eso es lo que te ha garantizado que tú vas a hacer. Entonces, ¿qué se te ha negado? Nada. Todo es tuyo. Y todo está basado en la Escritura. Y repito, no necesitas preocuparte de, es que no entiendo, es que no sé. No. Recibe al Maestro. El Maestro es el Espíritu Santo. Recíbele, empieza a platicar con Él. Aprende a escucharle. Romanos capítulo 8 dice esto y es muy importante. Dice, todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Fíjate. Entonces, cuando usa la palabra hijos allí, en el original hace una distinción entre la edad de los hijos, ¿no? Y está hablando de los hijos más creciditos, porque en otras partes habla de los hijos bebés, como Gálatas 4, donde dice, mientras el heredero es niño, es chiquito, no entiende, en nada es diferente del esclavo, aunque por ser heredero ya es señor de todo. ¿Te das cuenta? Entonces, necesitamos vernos en estas dos cosas. ¿Estoy en reposo o esto me altera? Bueno, si te altera de alguna manera, que sea fuera del reposo, de la confianza, del descanso, de la comunión con Dios, de inmediato acude, Padre, aquí no estoy viviendo la vida de Jesús, aquí no estoy siendo tu hijo o tu hija. Vengo a que adoptes esta parte de mí. Y si ignoro el compromiso que Dios ha hecho conmigo en su palabra, entonces voy con el responsable de enseñarme la verdad. ¿Sí? Guíame a la verdad que se aplica a esta situación que estoy viviendo. Muéstramela en la Escritura. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Alumbra los ojos de mi entendimiento. Efesios capítulo 1. Para que yo pueda ver a qué me has llamado, la esperanza a la cual me has llamado, las riquezas de la herencia que me han sido asignadas y el poder, el supereminente o la supereminente grandeza del poder con que mi Padre va a cumplir eso en mi vida. ¿Te das cuenta? Estamos rodeados de todo lo necesario para ser hechos hijos. No huérfanos. Y esa es la invitación de Abba para ti y para mí hoy. No nos quedemos en los conceptos. No, yo ya soy hijo, ya soy hijo, ya soy hijo, pero sigo viviendo orfandad en esto y en aquello y en lo demás. No. Vamos por lo de veras. ¿Sí? Soy invitado a ser hecho igualito a Jesús y mi Padre está cumpliendo su promesa, removiendo toda orfandad de mí, removiendo todo lo que no es Jesús, todo lo que no vive Jesús, me lo quita a mí también para que yo pueda vivir lo que Jesús vive. Me está haciendo su hijo. ¿Quién quiere comentar en esta tarde? Bueno, para mí esta charla es maravillosa, y confirma la vivencia que estoy teniendo con Abba. Estoy viviendo cosas preciosas con mi papá, con mi papá humano. Él durante el tiempo que vivió con nosotros, pues entraba y salía de nuestras vidas de repente. Tuvo varias salidas, y la más fuerte fue cuando yo tenía 6 años, que estuvo en la cárcel por 2 años, y más adelante, pues cuando tenía yo cerca de 9 años y medio, la separación de mis papás. Y la última que recuerdo fue pues cuando lo mataron en la calle, cuando yo tenía 18 años y me tocó ir a identificarlo a la delegación. Y yo sí sentía en mi corazón una orfandad, porque mi papá me dejó una herencia muy hermosa con sus ausencias. Él me dejó hambre y sed de Dios.
que se convirtió en una búsqueda muy intensa de Dios, que fue saciada cuando yo tenía 43 años y recibí a Jesús. Yo efectivamente me sentía muy solo, toda mi vida me sentí solo, y cuando recibí a Cristo, se eliminó la tristeza que yo traía por la soledad, y quedó anulada. Y aunque desafortunadamente yo recibí a Cristo como la mayoría, como mi Señor y Salvador, y solamente hace 5 años empecé a entender, Dios me empezó a explicar cómo Él quería que ser mi papá, ¿no? Y yo acepté que lo fuera, y ha sido maravilloso cómo Él me ha estado explicando todo lo que ha pasado en mi vida y lo que estoy viviendo, ¿no? Y bueno, una de las funciones del papá es pues la provisión, ¿verdad? Entonces yo puedo ver cómo a lo largo de estos últimos 23 años de mi vida con Cristo, yo pienso que ya van a ser como en conjunto, si yo juntara todos los pedacitos donde me he quedado sin trabajo, sin ingresos, yo creo que ya ando juntando 7 años, ¿no? 7 años, si los pusiera todos juntos, 7 años sin trabajo, y ha sido maravilloso ver la provisión de Dios en todo este tiempo, ¿no? Como nunca me ha dejado, y ha habido eventos maravillosos, milagros extraordinarios, que si los relatara, pues estoy seguro que serían un asombro, ¿no? Y nada menos este viernes tenía una situación no grave, pero sí me llamaba la atención lo que estaba pasando. Mi esposa salió de viaje a una fiesta familiar y me di cuenta que iba a tener problemas para un par de alimentos, porque no tenía el dinero suficiente para cubrirlos. Y fue maravilloso como el viernes en la tarde, mi esposa se fue a las 5, y el viernes como a las 7 de la noche vino un amigo que Dios lo trajo a una junta de trabajo a media cuadra de donde vivo, ¿sí? Entonces pasó y me tocó, me pidió que si bajaba, y bajé, y me dijo, mira, te traje 200 pesos, a ver si te sirven. Entonces fue maravilloso. No es la cantidad de dinero o lo que sea, pero el detalle de Abba, de cómo provee para todos y cada una de las cosas que voy necesitando, a mí me tiene asombrado, ¿no? Y también su provisión abarca la explicación de todo lo que estoy viviendo. Ayer en la noche estuve platicando con un buen amigo que se llama Francisco, y estuvimos como 1 hora platicando por teléfono, y estábamos hablando cuando Jesús empezó a acompañarnos y se hizo presente en la plática entre Francisco y yo, y los dos nos dimos cuenta que estaba Jesús con nosotros, ¿no? Y empezó en su relato, cuando él empezó a tomar la palabra, empezó a explicarnos cómo él tenía todos sus canales abiertos. Resulta que, bueno, saben, tenemos 5 sentidos, ¿no? Por donde tomamos información del mundo exterior. Y yo he visto cómo a lo largo de mi vida se han ido deteriorando algunos de mis sentidos. Por ejemplo, yo desde los 16 años no tengo mi sentido del olfato. No
no huelo, no percibo aromas, y más bien tengo un olfato selectivo, ¿no? Porque, por ejemplo, si me encuentro con una persona que tomó el día anterior o un alcohólico, mi olfato luego lo detecta, ¿no? Pero es una cosa interesante, ¿no? Entonces nos estaba platicando Jesús cómo él tenía todos sus canales abiertos. Y esto venía a colación de la plática que estábamos teniendo, porque Dios me ha estado revelando que ahora con esto de mi pérdida de vista, eh, eh, simultáneamente Dios me está reactivando dos sentidos que casi no utilizaba. O sea, la vista ha sido mi principal sentido, de donde tomo información del mundo que me rodea. Pero ahora que estoy yendo a la escuela de ciegos, que empecé mis clases este jueves pasado, tuve mi primera clase de aprender a caminar con el bastón de ciegos, ¿no? Y es muy interesante cómo el bastón se convierte en los ojos del ciego. Es un bastón especial, muy delgadito, que se dobla en 4 y que tiene que ser muy largo. O sea, tiene que llegarnos a donde saludamos a la bandera. Ahí debe de llegar el bastón parado. Y se arma y desarma muy fácilmente. Pero tiene que ir 2 pasos adelante del ciego. Y el ciego va tocando el piso con el bastón para detectar bajadas o subidas o banquetas o hoyos o lo que sea, ¿no? Para protegerlo para su caminar, ¿no? Entonces es a través del tacto que el ciego va viendo por dónde va caminando, ¿no? Y otra de las clases que tuve fue la clase de computación, porque los ciegos manejan la computadora, pero la manejan con el oído. ¿Ah? Hay un programa que les lee la pantalla y les está diciendo lo que viene en la pantalla, y ahí van ellos seleccionando. Y tuve mi primera clase de computación también, y es maravilloso lo que estoy aprendiendo y lo que estoy entendiendo, y encontrándole sentido a todo lo que estoy viviendo, porque lo padre con Dios es que todo lo que permite que vivas tiene un sentido profundo, ¿sí? Que lleva a la raíz de las cosas en tu vida, ¿no? Entonces, yo soy una persona que siempre me resistí a lo que estaba pasando, y bueno, me consideré mucho tiempo pues un agente de cambio, o sea, donde llegaba a hacer revoluciones, y ahora estar comprendiendo que todo lo que Dios trae a mi vida es maravilloso y es para mi bien, y confiando en la promesa de Dios de que todas las cosas ocurren para bien de aquellos que lo aman. Dejarse guiar es algo maravilloso, y esa guía es parte de la provisión de mi papá, que estoy entendiendo y aprendiendo a vivir. Y bueno, gracias por esta charla, es muy hermosa para mí. Bueno, y eso es lo que les quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Marco. Qué maravillosa manera de embonar, ¿verdad? Lo que Dios nos está diciendo con lo que tú estás viviendo en estos tiempos. Y que lejos de que esta condición física te esté torturando, mortificando, destruyendo, estás siendo edificado y estás aprendiendo a confiar, estás aprendiendo a creer, estás aprendiendo a recibir, estás aprendiendo a descansar, estás aprendiendo ahora a escuchar mejor, físicamente y también en el corazón, a ser guiado, ¿no? Creo que estas lecciones de ser guiado por el oído y por el tacto más que por los ojos, ahora te va a llevar a conocer aspectos en tu relación con Dios muy importantes, porque en realidad en el espíritu ocurren paralelos, ¿no?
Si no oímos, no recibimos fe, no recibimos guianza. Entonces tenemos que saber oír para poder ver lo que Dios nos dice. Primero oír, luego viene la visión. Y bueno, hay muchas cosas ahí hermosas, pero nos habla de que tu orfandad está siendo quitada. Y que te estás sabiendo hijo, y ya eso es otro marco, ¿no? Eso es maravilloso, entender que, wow, el mayor testimonio de la veracidad de Dios, de que Él es que nos quite la orfandad y nos haga ser estas personas que nos sabemos hijos y lo vivimos con Él. Y si eso incluye esperar que Él te traiga la cena a las 7 de la noche y el desayuno, ¿no? Lo incluye, pero Él no falla. Maravilloso. Gracias, Marco. ¿Quién más quiere compartirnos algo? Adelante. Sí, perdón. En lugar de abrir el micrófono, apagué la pantalla. Ok. No, pues bueno, la verdad es que Marco, híjole, de verdad mi admiración y mi respeto para ti. Aprendo mucho de tu testimonio. Marco fue uno de los principales, pues, no sé, hermanos o interesados en cómo hablar con mi papá. Cris también, mi papá terrenal. Y bueno, yo la verdad lo único que quiero es dar gracias por esta plática, gracias porque antes de que comenzara la plática le decía yo a Dios, felicidades también a Luis, le decía yo a Dios, ya tengo que estar lista para cuando comience nuestra plática, Dios, quiero saber qué vas a hablar a mi corazón hoy. Quiero estar rápida, presta a tiempo para escucharte hablar, escucharte decir lo que tienes hoy preparado para mí. Y qué hermosa bendición de saber que tenemos un papá que habita, eso me encantó, habita eternamente en mí. O sea, eso puede, no sé, lo voy a digerir con él más tiempo, porque de verdad qué hermosa manera de verlo. Vi una imagen muy preciosa que mandaron ahorita de todos los felicitaciones y todo, donde es una radiografía de la musculatura del papá, del esqueleto de un papá, y dice, y en el esqueleto del papá está un bebé en el corazón, un bebé formado, y dice que los papás no podremos dar a luz físicamente, pero en el momento que te dicen que vas a ser padre, en ese momento lo engendras en el corazón. Y entonces me causó tanta impresión y tan hermoso esa imagen y esa frase, porque efectivamente, ¿no? Me visualicé en el corazón de mi papá, de mi Abba, de Dios, ahí, engendrada ahí, ¿no? Qué hermoso que podamos tener un papá eterno, un papá que nos ama, que no somos huérfanos. Qué felicidad saber que hay un Dios vivo y verdadero que nos formó, que nos creó, que nos dio a su Hijo Jesús para hacer luz con Él. Y bueno, agradecida y quebrantada también, porque así me lo imagino, ¿no? Viviendo, siendo habitación de Él, pero también siendo ahí un bebé en su corazón, engendrada en su corazón, para las obras que Él ya predeterminó que yo iba a hacer y que hemos estado haciendo juntos desde el momento que yo ya se lo estoy permitiendo. Y también darle gracias porque en esta semana hubo 2 eventos muy importantes, muy preciosos. Uno, de que una compañera de trabajo se acercó conmigo, y tenemos otra compañerita que está embarazada, pero que su mamá creo que partió también al cielo. Y digo creo que está en el cielo porque así se lo pedimos a Dios, y tengo esa paz
de que así fue. Su mamá murió hace 3 días por cáncer, porque había estado trayendo una lucha muy fuerte contra el cáncer, una mujer muy joven. Pero esta compañerita que se acercó a mí estos días me dijo, oye, tú que siempre hablas de Dios, por favor, vamos a hacer una oración, vamos a rezar por Nelly, porque su mamá está muy grave y no se puede morir y ya está padeciendo mucho. Pero ella vive lejos de donde nosotros estamos, ¿no? Vive en Toluca y yo estoy muy cerca de Ciudad Satélite. Entonces, le dije, claro que sí, por supuesto, vamos, ya Dios sabe de esto, ya habíamos estado orando por esa situación. Le digo, y Nelly sabe que hay un Dios vivo y verdadero que puede provocar un milagro o puede llevarse a su mamá. Entonces oramos. En ese momento, de verdad, la presencia de Dios en ese momento a las dos nos tomó. Fue algo muy especial, de verdad. Y a los 2 días la señora falleció. Su hija Nelly tuvo paz, estuvo fortalecida, estuvo muy en paz. Algo precioso, ustedes lo saben, ¿no? Cómo lo podemos vivir, y fue verdaderamente grandioso. Y el otro fue que a mi vecinita, a mi casera, ya había estado platicándole muchas cosas de Dios, de la adopción y todo. Más bien no sabía cómo hablarle de la adopción, no lo estaba entendiendo yo mucho, y por eso me quedaba así como muchas veces callada, pero he estado entendiendo cada vez más el tema de la adopción con Dios. Estoy tan agradecida por eso, y sin saberlo, sin planearlo, sin tenerlo premeditado, vino a mi corazón en ese momento que empezamos a platicar mi casera y yo. Pero Dios ha ido añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Y ya, eso vino a mi corazón. Y entonces estuvimos platicando largo tiempo, y a grosso modo ella aceptó la adopción. Ella dijo ser católica y confesarse así, y dijo, yo no puedo dejar ser católica, yo no voy acá, ¿no? Yo amo a la Virgen y le rezo todos los días, y bueno, eso platicaba mucho, ¿no? Y cuando le compartía. Y está bien, Estelita, no te preocupes, está bien. Qué bueno que puedes tener ese amor. Pues ese día, antier, en la noche, igual aquí afuera de mi casa, estuvimos platicando largo tiempo, disfrutamos un tiempo tan hermoso. Y en ese momento, él fue el que habló, él fue el que lo dijo, y él fue el que tocó el corazón de mi vecina. Y aceptó la adopción y dijo, yo quiero eso. Yo quiero que Dios habite en mí. Yo quiero que Él lo veo difícil ser como Jesús, pero lo creo, lo quiero. Y entonces, quiero darle gracias a Dios por eso, ¿no? Porque tanto afán que tenía yo antes, tanta nerviosismo, estrés, inquietud por quererle hablar a todos de Dios, por querer que todos vinieran, y no lo lograba, al contrario, los separé a mucha gente. Dijeron, como tú dijiste hace rato en una frase, pues yo no quiero ser como tú, ¿no? Si tú tienes a Dios, híjole, yo no quiero ser como tú. Así pasaba, yo creo que así pasó muchos años, porque era yo demasiado insistente y todo. Pero ahora que estoy dejando que Dios lo haga, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia, porque hay paz. Y me encantó oír eso que Dios puso en tu corazón, de que paz es el poder divino de ser uno con Dios, ¿no? Entonces, bueno, gloria a Dios por eso, estoy tan agradecida, y pues dándole gracias también hoy a papá Abba por este día, ¿no? Bendiciones a todos. Muchas gracias, Laura. Qué asombroso el trabajo de nuestro Padre. Sí, de convencernos a creerle, que es lo que acabamos de escuchar en esta persona, ¿no? Que
ha estado escuchando, pero tenía sus razones para que le impedían recibir, y Abba le trae al momento, al día en el que Laura le permite a Dios hablar con esta persona, y la persona puede recibir, ¿no? Y eso es un milagro, eso es una cosa asombrosa. Pero también estamos viendo qué sucede con la adopción, ¿no? La adopción nos transforma en fuentes de vida. Porque la libertad que tú vas disfrutando, sabes que es para darla, sabes que no es para que te la quedes. Y yo sé que en muchos de ustedes Abba está haciendo cosas asombrosas, no todos nos cuentan a veces, y a veces no alcanza el tiempo, pero cada uno está en el asunto de vivir esto con su papá, y conforme te atreves a hacerlo, inevitablemente Él quiere que conozcas la grandeza de bendecir, la grandeza de ser uno con Él para bendecir. Porque nada se compara. Tú puedes recibir de Dios y sentirte re bonito y todo, pero cuando empiezas a permitirle que Él fluya desde ti, contigo, para bendecir a otros, eso es lo más sublime. Y por eso Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, recibir, no puedes dar si no recibes. ¿No? No malentendamos, recibir es bueno, pero ser traído al punto donde puedes dar con Abba lo que estás recibiendo, de gracia recibiste, da de gracia. Eso es asombroso, y gracias a Dios, Laura, que estás viviendo eso y viendo cómo tú eres hija. ¿Te das cuenta? Y por eso podemos empezar a entender a Jesús un poquito. Cuando Jairo vino a ver a Jesús y le dijo, tienes que hacer algo, mi hija se está muriendo. Jesús no dijo, híjole, ya fuiste a emergencias, ya hablaste con fulano, ya lo vio sutano, espérame. No, Él dijo, yo voy y la sano. Ahora, ¿qué estaba ocurriendo adentro de Jesús? Pues en Juan 14 Él nos lo explica, ¿no? Él dice, no, yo no soy el que hago nada. El Padre que mora en mí. ¿Te das cuenta por qué Jesús no conoce la orfandad? Porque el Padre mora ¿dónde? En Él. El Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Entonces, en el momento en que Jairo vino a ver a Jesús, el Padre en él le dijo, vamos, yo te lo traje, vamos. Jesús se levanta, va, en el camino vienen y le dicen, ya no molestes al maestro porque ya se murió tu hija. Y el Padre adentro de Jesús le dice, dile que no se preocupe, que la niña solo duerme. Y todo el mundo se empezó a burlar de Jesús. No, hombre, está loco, si está bien muerta. Y ya estaban haciendo el luto y todo eso. Y entonces Jesús pide que saquen a todos. Habla con los padres, ellos eligen creer. Y él se acerca a la niña, le toma la mano y le dice, levántate, despiértate. Se la entrega a sus padres viva. Entonces, ¿te das cuenta? Esto es como opera Jesús como hijo. Él vive en uno con Abba, y Abba le guía, Abba le dice, Abba habla, Abba le da. Pues es exactamente lo mismo para ti y para mí. El Padre que vive en Jesús ahora es el Padre que vive en ti y en mí, si le hemos recibido como tal. Y ser hechos hijos, entonces ser hechos fuentes de bendición. Y cuando entiendes que
el otro testimonio de Alma Laura, cuando vino esta muchacha a decirte, tenemos que orar o rezar por la mamá de esta otra chica, pues, ¿quién la trajo a ti? El Padre. Jesús también estaba claro en eso. Él dijo, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Entonces, quien venga a ti, no te confundas. Abba tiene un propósito. Y no le quites su lugar a Él en tu vida. Deja que Él sea el que responda, el que haga sus obras. Y eso es maravilloso. Pero todo esto no puede ocurrir si no le permites quitar orfandad de tu corazón. Sí, y por eso todo esto va de la mano. Así que esto es maravilloso. ¿Hay alguien más que quiera compartirnos algo? Luis. Pues nada más añadir de excelente conferencia y excelentes testimonios, porque en verdad uno aprende en todo y una pequeña dudita. La segunda parte donde tú dices cuando tener placer de estar en adopción y cualquier situación fuera estemos ciertos, la primera es paz, ¿no? Y la segunda es la palabra de Dios, que Dios te dé. Por ejemplo, a mí me dio hace años una palabra y la uso mucho, se la repito, y hoy me tocó porque se la repito mucho a mis hijos, digo, algún día la van a saber, cuando la lean van a saber por dónde viene. Pero esa palabra, o sea, ese es para que, voy a decir, estemos leyendo la palabra y ahí nos esté refrescando Dios y pum, nos diga, sería eso. Y gracias por la conferencia y el testimonio de Marco y de Laura. Sí, exactamente, Luis. No solamente leyendo, pero meditando en la palabra que se nos ha dado, ¿no? Es tan importante que cada uno de nosotros, amén de estas sesiones y lo que Dios nos habla y todo, pero hay una escritura que dice, la palabra de Cristo abunde en tu corazón. Entonces, si yo no me ocupo de recibirla, de atesorarla, de meditar en ella, de permitir al Espíritu Santo que me la explique, que me la revele y que me la escriba, porque eso es lo que dice Dios, que es el nuevo pacto, ¿no? Voy a poner mis leyes en tu mente y sobre tu corazón las voy a escribir. Pues entonces carezco en todas esas áreas que la palabra cubre de fundamento y de raíces para poder vivir mi adopción. ¿Sí? ¿Y eso qué hace? Pues eso causa que ahí no sepa cómo actuar como hijo, nada, porque no tengo sobre qué pararme. Si no hay promesa, no hay nada. Si no hay compromiso, pues ¿qué hay? No hay nada. No puede haber esperanza, no puede haber fe, no puede haber descanso y no puede haber cumplimiento, pues no hay promesa. Y por eso Dios dice, mi pueblo fue vendido porque le faltó conocimiento. Pero ojo, no es el conocimiento intelectual de la Biblia, sino es el conocimiento espiritual de la palabra que el Espíritu Santo te da. Entonces, ¿leo o no leo? Sí, lee, pero con el Espíritu Santo. ¿Sí? Lee a donde Él te guía a leer, deja que Él te lo explique, y Él hace un trabajo asombroso, asombroso, y te va a llenar de la palabra divina. Para que eso también es tremendamente útil cuando habla sus palabras contigo. Si tú traes su palabra en tu corazón, pues entonces esa palabra fluye. Me acuerdo ahorita de testimonios que Betty nos ha dado, donde dices que yo no sabía de dónde, pero toda esta palabra salía de mí. Bueno, pues es precisamente lo que has permitido que se guarde ahí en tu corazón. Sí, entonces esto es tarea de todos, de cada uno, ¿no? Gracias, Luis, es muy importante
tu pregunta y lo que nos permite es aclarar al respecto. ¿Quién más quiere participar? Rebe, adelante Rebe. Yo, ya, sí, ya. A mí me fascina la multiforme forma de papá de hablar a sus hijos. Bueno, me maravilla, me encanta. Marco, tú a mí me bendecirás siempre, estoy segura, pero yo también te bendigo por ser testigo de ese padre que tenemos juntos. Me encantó recordar, Alba Laura mencionaba que de esa radiografía que si ustedes quieren, no con tanta conciencia como la de ahora, pero me maravillaba saberme que desde la eternidad, desde antes, como lo dice la palabra de la fundación del mundo, papá ya me tenía en su corazón, ¿sí? Pero aparte siempre le decía gracias por el corazón que también depositaste en mí, que te deseaba, ¿sí? Sin tener realmente lo que hoy no. Y algo que a mí me maravilla es que nuestro padre, mi padre terrenal, nos habla de alguna manera de él, pero fue a través de ese padre terrenal que Dios empezó a darse a conocer a mi vida, y yo les hablo de muchísimos años atrás, pero clamando también le decía, no te lo lleves hasta que yo no lo tenga. Como padre terrenal, estaba pidiéndole que no se lo llevara. Y me lo concedió hace muchísimos años, me permitió tener a ese padre terrenal que de alguna manera yo anhelaba tanto, y que luego me llevó a ver la relación con él, con el Padre Celestial, ¿no? Entonces para mí mi padre terrenal sí fue un maravilloso instrumento que papá usó para en ese entonces mostrarse a mi vida, ¿sí? Y puedo ver que por encima de tantas de circunstancias tan diferentes que cada hijo suyo vive, mi vida fue caminando hasta llegar al momento en que puedo decirles que me supe adoptada. Y fue un momento de los más difíciles de mi vida, pero fue cuando él se manifestó en un poder maravilloso en el que me decía, nunca estarás sola, siempre estaré contigo. Y esa es lo maravilloso de verme, de sentirme, de saberme hija. Y a través, sí, en todas las circunstancias que se van manifestando, es para mostrarme que sigo siendo hija, y una hija amada, y una hija en la que él depositó un propósito de amor y divino. Entonces, me maravilla mi padre y me maravilla mis hermanos viendo cómo somos cada uno llevados a la grandeza de su amor, a la verdad de su amor y a la verdad de nuestra adopción. Y bueno, eso era lo que quería compartir. Bendito Dios, el Dios nuestro. Gracias, Rebe. Esto que Rebe nos comenta creo que es importante considerar cómo es transformada la relación con nuestros padres terrenales por la adopción divina. ¿Sí? Jesús habló y dijo, a nadie llames padre, porque solo hay uno, que va a ser tu papá. Y estaba hablando de Abba, ¿verdad? El único que puede ser padre en ti es Dios. Cuando tú le recibes, Él es exclusivo. Por eso en Juan 1:13 dice, ya no eres el descendiente de un linaje de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de voluntad de varón. Ahora has sido engendrado de Dios. Entonces, definitivamente hay una transformación ahí, pero lo que no hay es un divorcio. ¿Sí? Sino lo contrario.
Lo que era imposible que hubiera entre padres y hijos por la naturaleza humana, ahora es posible en Dios. Sí, porque ahora por el amor, por el perdón, por la misericordia, por la gracia que nos es dada, ahora podemos verdaderamente honrar, podemos amar, podemos bendecir a nuestros padres. Recuerdo ahorita testimonios de varios de ustedes. Obviamente Marco ha vivido y sigue viviendo una enorme transformación en ese respecto, ¿no? Con su papá y con su mamá. Y cada uno así vamos experimentando cosas maravillosas, aunque ellos ya no estén aquí. Muchos nos quedamos atorados con cosas, ¿no?, que vivimos con nuestros padres terrenales, y la adopción no lo permite, ¿sí? No vamos a quedarnos esclavos de culpas, de amargura, de esto, de aquello, de hubiera querido que, no, no y no. Abba nos va a llevar a libertad y a otra vez, insiste el Espíritu Santo en mí, a ser fuentes de agua viva, a ser fuentes de vida eterna. Así que si en ti todavía hay asuntos no resueltos con tus padres, allí necesitas dejar que Dios quite la orfandad, que los resuelva, ¿sí? Que te sane, que te limpie, que te adopte, que te haga vivir su vida y que puedas empezar a bendecir. Y esto también se aplica a los divorcios, porque se crean lazos muy profundos, muy fuertes en los corazones, y cuando eso se rompe, hay daños que no podemos ignorar, pero que no tenemos que vivir. Escuchen bien esto. Si Abba no nos va a dejar esclavos ni de nada ni de nadie. Entonces la adopción viene a sanarnos en todos esos yugos rotos, pactos rotos. Por las razones que hayan sido, eso no es lo que importa. Lo que importa es que recibas la adopción en toda tu vida y le permitas a Abba participar allí, poner su sello en todas esas cosas, para que su promesa es que Él te va a dar gloria en lugar de cenizas, manto de gozo en lugar de luto, y óleo o baile en lugar de vergüenza, ¿no? O sea, entonces ve los contrastes a los que este Señor se ha comprometido contigo. Y en lugar de vivir esas cosas en tu corazón, porque cuando traes algo así en el corazón, nomás te acuerdas y te apagas, ¿no? Nomás te acuerdas y te enojas, o lo que haya sido la cosa anteriormente. Ya no permitas eso. Tráelo a la adopción. Dile: papá, esta área de mí todavía me apaga, todavía me jala, todavía me maldice. Entonces vengo a que lo transformes. Que pongas tu gloria en esto. Aunque haya sido tu culpa. ¿Te das cuenta? Particularmente si ha sido tu culpa. Recibe la gracia. ¿Sí? Y si fue culpa de alguien más, si es una terrible injusticia y lo que sea, recibe la gracia. No te quedes allí, porque has sido llamado y llamada a ser hija o hijo de Dios. Igualito a Jesús. Pues qué bendición. Vamos a dar gracias. Vamos a certificar que hemos escuchado a nuestro Padre y vamos a recibirle su palabra y a creerle. Y les invito a que lo hagamos como Él nos ha enseñado, dando gracias. Padre, gracias por tu palabra este día. Nos invitas a más
a más de ti, a más amor, a más paz, a que se elimine toda orfandad de nuestro corazón, de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestra historia. Eres asombroso, Padre, y estamos siendo invitados hoy a conocerte como Jesús te conoce, totalmente. Gracias por toda esta misericordia, por toda esta gracia que nos brindas. Recibimos tu palabra para guardarla en nuestro corazón y llevarla a la vivencia que tu poder hace posible en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones, mis hermanos y hermanas, papás, disfruten el privilegio que Abba les da. Si en su paternidad ven cosas que no han manifestado a Dios, pues allí reciban la adopción también y Dios las va a arreglar. Amén. Bendiciones. Nos vemos. Bendiciones para todos.